Bueno, tenemos el honor de tener aquí con nosotras a Diego Hurtado. Diego es secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Forma parte, obviamente, del CONICET, tiene relación directa y está aquí porque sentimos la necesidad como grupo de trabajo de explicar por qué el CONICET forma parte principal del desarrollo de un país. Y no solo no hay que sacarlo, sino que es fundamental para el desarrollo de nuestro país en todo sentido. No es un gasto, no nos hace perder dinero, sino todo lo contrario, nos posiciona a nivel mundial y a nivel económico como una potencia enorme. Y nos necesitamos vivo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias bien. por la invitación. No, por favor, me hubiera encantado conocerte en otras circunstancias, pero bueno, ¿qué te pasó cuando fuiste a votar y conociste los resultados? Bueno, sorpresa, inesperada. Los resultados fueron una sorpresa inesperada. El tema que me parece más importante es lo que sí sentimos, por lo menos del sector que nos toca, que es la ciencia y la tecnología, de tratar de empezar a redoblar los esfuerzos para ver si podemos transmitir, difundir una mirada alternativa a lo que está en este momento, ¿cómo decirlo?, como discurso político. Lo que transmite Milei está cargado de falsedades, de distorsiones. Algo vimos en el 2015 en otra dirección, donde el candidato que ganó apeló a la ciencia y a la tecnología, pero de otra manera. Esto es muy interesante hacer las comparaciones. Es decir, en el 2015 Macri habló de manera positiva, si bien estigmatizó, demonizó el kirchnerismo, decía llamativamente: la ciencia y la tecnología es algo que vamos a continuar porque eso, a diferencia de todo lo demás, donde parecía que quedaba un cráter, esto se hizo bien. La pregunta interesantísima es por qué Macri tuvo que mentir, porque fue una mentira, ¿no? Y ahí está el punto. Es decir, ¿no? ¿Por qué tuvo que mentir cuando habló de ciencia y tecnología? Porque en nuestra sociedad hay una percepción positiva. Positiva, claro. Pero en la práctica, ¿cuál fue la política de Macri sobre ciencia y tecnología? Fue una calamidad, es decir, fue desfinanciamiento, degradación de las instituciones, fue desmantelamiento de los proyectos estratégicos. Por eso, entonces, la siguiente pregunta que yo te iba a hacer es, sea Milei o sea Bullrich, digamos, cualquiera de las dos, la política es de desmantelamiento. Exactamente. O sea que digamos que ninguna de las dos opciones es positiva. ¿Qué pasa y qué ocurre, Diego, si directamente se desmantela el CONICET? ¿Qué pasa con todos los proyectos que en este momento están en danza? ¿Y qué pasa con los trabajadores? Claro, el punto es, primero, permitime hablar un segundo. Vos hiciste una introducción muy precisa. El CONICET hoy, para decirlo de alguna forma, es la nave nodriza de la formación de inteligencia, conocimiento tecnológico, científico, conocimiento social. Las ciencias sociales, por ejemplo, dentro de las ciencias, dentro de lo que forma el CONICET. Cuando recordamos a Cavallo mandando a lavar los platos, ¿qué fue lo que le pasó a Cavallo? Escuchó a una socióloga especialista en demografía, Susana Torrado, y a Cavallo no le gustaba el sesgo de la estructura socioeconómica que mostraba esta socióloga hacia la pobreza y la desigualdad. ¿No? Ahí la reacción, hay un paralelismo. Ahora, yendo a tu pregunta bien concreta, sería una calamidad para la Argentina perder las capacidades. Hoy, cuando uno piensa en Corea del Sur, en Japón, en Israel, en China, en Estados Unidos, en Alemania, lo que hay en el CONICET es lo que más cuidan las economías avanzadas. La inteligencia. Los países desarrollados son los que más invierten. Incluso con gobiernos de derecha. En Sí. casos, digamos, no gobiernos ligados a proyectos. Las élites neoliberales de Estados Unidos o de Gran Bretaña, para citar dos países, que tienen en su política una retórica orientada hacia el neoliberalismo, jamás los vas a escuchar hablando de recortes en la ciencia y la tecnología, menos hablar de dinamitar o de mandar a buscar trabajo, ¿no? Es decir, la verdad que es una locura, Diego, que nos pone 100 años hacia atrás. Una de las consecuencias de los procesos de desinversión fue la fuga de cerebros
esto que realmente implica una pérdida muy importante de científicos en nuestro país, pero también de proyectos científicos que emigran a otros países en busca de proyectos también, de lugares de financiamiento, que después tuvo una contraparte que fue la vuelta, ¿no? Ese proyecto de repatriar a los científicos, que también es entendido como una de las grandes conquistas históricas de las últimas décadas. ¿Vos crees que es posible que vuelva a suceder? Mira, primero, el primer gobierno que aplicó una política de Estado de repatriación fue el gobierno de Cristina con el programa Raíces, que lo transforma en una política de Estado. Y la verdad que fue un programa muy exitoso. Ahora, vayamos a las causas de por qué. Ayer, hablando en un programa de radio, una periodista me decía, esto es como la noche de los bastones largos, me decía, ¿no? Yo le decía, mira, tengamos cuidado, porque hoy estamos en democracia. Sí, claro. Sí es cierto que en el discurso de Milei o en el discurso que vemos de la derecha argentina, para decirlo en términos generales, hay un componente oscurantista que atenta contra lo que entendemos hoy, que apunta hacia el futuro, que es el conocimiento científico-tecnológico, que es lo que más necesita un país desarrollado para pensar en la viabilidad de una democracia más igualitaria, para generar puestos de trabajo dignos, con buenos salarios. Eso es lo que genera el conocimiento. Pero la mención de esta periodista me hizo acordar de una anécdota que me parece que es muy interesante. En el 66, cuando ocurrió la noche de los bastones largos, creo que fue el 30 o por ahí de julio del 66, uno iba a un diario norteamericano como el New York Times y veía artículos que decían aproximadamente esto: reclutadores, recruiters, ¿no? En inglés el término, reclutadores de universidades de los Estados Unidos viajan a Buenos Aires para ofrecerle trabajo a científicas y científicos argentinos. Es decir, para Estados Unidos era una fiesta que en la Argentina ocurría la noche de los bastones largos, porque se llevaban la inteligencia de nuestro país. Barato, además, ¿no? Hoy se hace a través de concursos en secundarios, pero también sigue ocurriendo en este momento en toda la situación económica. De mano de obra barata. Sí, de mano de obra barata. Trabajadores, sobre todo de la industria del conocimiento, Sí, que hoy está tan en auge. Muchos trabajan desde su casa para empresas de afuera, porque acá no tienen trabajo. Lo hacen. ¿Es viable? Perdón que me ría un poco, digo, ¿es viable el proyecto Milei de privatizar el CONICET? No, es un disparate. Ahora, hay un antecedente del disparate, que es un informe del Banco Mundial del año 1993. En 1993, el Banco Mundial publica un informe donde dice más o menos que si se privatizara el CONICET, se abolirían, recuerdo el término, alrededor de 5.600 cargos públicos, ¿no? ¿Qué pasó? Miremos. Bueno, no se privatizó el CONICET. No solo no se privatizó, el CONICET siguió generando inteligencia, siguió generando capacidades con el gobierno de Néstor, con los gobiernos de Cristina. El CONICET se expande, produjo más de 50 empresas de base tecnológica, eso te quería satélites, energía, ¿no? Digo, medicamentos, vacunas. Hoy estamos en un tramo final de producir la primera vacuna nacional, los barbijos con la pandemia. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia si hubiéramos quedado, supongamos que el gobierno de Macri duraba 6 meses más, hubiéramos llegado sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia, y pensemos lo que fue la respuesta del sector de ciencia y tecnología a la pandemia en términos de kit de diagnóstico moleculares, los barbijos, tratamiento con sangre de pacientes recuperados, suero equino hiperinmune. Hubiéramos necesitado dólares que no teníamos en ese momento, y menos el gobierno de Macri, que se había fugado el crédito, ¿no?, de 45.000 millones de dólares. Bueno, eso se consiguió gracias a empresas de base tecnológicas que crecieron del CONICET, y digámoslo, el CONICET en sociedad con universidades. Eso te iba a decir. Claro. El rol de las universidades y sus unidades de laboratorios fueron fundamentales para esto. Porque cuando decimos el CONICET, yo suelo usar la imagen de la madre nodriza, que es la que forma recursos humanos. Junto con el CONICET tenemos instituciones que son emblemáticas: la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el INTA para el sector agropecuario, el INTI para prestar servicios estratégicos para nuestra industria. Es decir, ¿qué sería incluso del sector privado? Porque ahí hay una retórica, ¿no?, de Milei, que es contra el Estado y a favor del sector privado. Ahora uno piensa, ¿qué sería del sector privado
sin todo lo que aporta el Estado. Y esto alcanza a ver lo que vos decías, ir a las economías desarrolladas, a las economías avanzadas para ver cuál es el rol del Estado. Claro. El Estado en los Estados Unidos, en Corea, en Japón, en China, los que mencionamos como economías avanzadas, es el motor, quien lidera las políticas tecnológicas industriales, y detrás el sector privado se alinea a un proyecto de país. Vos maximizás ganancias como sector, pero tenés que jugar las reglas de juego del proyecto de país que quiere una democracia. Además hay un error conceptual que tiene que ver con que el CONICET es un gasto muy grande, y en realidad el gasto del CONICET es de 0,34 puntos del PBI. La ganancia. Ni un punto. Bueno, en relación a eso, digo, una acotación, y corregime si no es así, digo, hoy la industria del conocimiento es la tercera industria que mayor ingresos le genera a nuestro país. Entonces, si cerramos esa posibilidad, también cerramos la posibilidad de ganar en dólares para nuestro país. Sí, pero además el CONICET invierte, por ejemplo, en la industria, en el agro, la agroindustria, que es una de las principales. Entonces también, digo, tiene una incidencia directa en el principal ingreso de nuestro país. Pero quizás está bueno para quienes nos están mirando, que toman discursos a veces por falta de información, entender cómo trabaja el CONICET. Digo, el CONICET trabaja frente a necesidades que se ven de nuestra sociedad y nuestro país, entonces investiga para eso, trabaja a pedido de ciertos proyectos necesarios que exige el Estado. ¿Cómo funciona el CONICET y por qué es tan importante? Bien, varias cuestiones. Mencionaste la economía del conocimiento. En la Argentina se exportan 7.800 millones de dólares por año en la economía del conocimiento. Un montón. Por ejemplo, un gran ejemplo. Permitime comentar muy rápido la trayectoria. Por ejemplo, este mismo ejemplo lo podemos hacer con alimentos, con medicamentos, con otro montón de sectores. Sector espacial, porque es emblemático. Sí. Los satélites son llamativos, digo, son como símbolos, ¿no?, de lo que tiene que ver con el conocimiento. La Argentina, a partir de la creación de la CONAE en 1991, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, inicia la trayectoria de producir sus propios satélites. Otro hito es ARSAT 2006. Sí. ARSAT pone en órbita 2 satélites geoestacionarios en 2014-2015. Todo esto con el impacto público, la Argentina con un parque temático como Tecnópolis, ¿no?, la transmisión en cadena nacional de la puesta en órbita de 2 satélites geoestacionarios. Hay solo 7 u 8 países capaces de producir esto. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina a partir de ese umbral? Nuestro Parlamento formula una ley para promoción de la industria satelital, y lo que vemos es que empiezan a aparecer empresas privadas. Alrededor de la inversión pública vemos crecer un nuevo sector de la economía de altísimo valor agregado. Es decir, es una oportunidad para esto que le gusta tanto a Milei, hablar de los negocios y del sector privado. No podría haber en la Argentina empresas vinculadas al sector espacial si la Argentina no hubiera iniciado una trayectoria de inversión pública. Ahora, Diego, ¿en dónde está fallando la comunicación, ¿no?, para que una persona que tiene un discurso radicalizado hacia lo inviable, ¿no?, pueda tener esta llegada? En la pauperización del conocimiento, en que la gente no escucha y simplemente odia. ¿En dónde ancló este discurso? Mira, entramos en un tema muy denso, ¿no?, el tema de la comunicación, muy complejo, pero déjame simplificarlo al máximo. Y yo diría, en realidad, el problema es que los candidatos mienten. No es un problema de comunicación, pero la percepción insisto, porque nosotros desde el Ministerio de Ciencia hacemos una encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Bien. Tenemos una encuesta de este año, del 2023. Yo les aseguro, la sociedad tiene una mirada muy positiva de la ciencia y la tecnología, y además no solo es sí me gusta la ciencia o sí quiero a los científicos y científicas, conoce instituciones, entiende dónde están algunos de... Todo esto mirado en términos de encuesta. Claro, viene un candidato y empieza a tergiversar, a decir disparates, que hay que darle al sector privado, que en el Estado son todos vagos, no solo Milei, ¿no? Digo, ahí hay todo un discurso de la derecha de estigmatización del Estado. Digo que para las economías avanzadas el Estado es un activo estratégico. ¿Y cómo se piensa una economía? Cuanto más inteligente es tu Estado, mayor capacidad de impulsar políticas que permitan avanzar en el desarrollo. Ahora, ¿qué es la inteligencia del Estado? Ciencia y tecnología aplicada a la gestión de políticas públicas, a los laboratorios, a entender a tu industria, a entender las economías regionales. Insisto con la importancia de las ciencias sociales. El sector privado no financia ciencias sociales. Ahora, las ciencias sociales son fundamentales para entender en qué país vivimos, cuáles queremos mejorar la educación. La derecha se dedica a estigmatizar los niveles educativos. Ahí hay mucho para debatir. Por supuesto que queremos mejorar la calidad educativa,
¿De dónde sale ese conocimiento para entender cómo mejorar la calidad educativa? De las ciencias sociales, que no financia el sector privado, que financia el Estado Nacional, ¿no? Vos que sos el secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿en qué proyectos hoy está trabajando el Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos decís sería una catástrofe que esto se trunque en este momento? Buenísima la pregunta y vuelvo entonces a lo que quedó sin responder. No, lo por que favor. porque lo que hicimos en estos 2 años y pico, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando, es en la formulación de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. Es decir, lo hicimos nosotros a puerta cerrada porque somos gente que no, lo hicimos con los principales actores institucionales, empresariales, de la sociedad civil, incluidos los gremios, CGT, las 2 CTA, la UIA como asociación empresarial, ADIMRA, otra asociación empresaria muy valiosa, por supuesto con todos los foros de ciencia y tecnología. Y lo que hace este Plan Nacional 2030 es alcanzar un consenso importante con todos estos actores a escala nacional para formular 10 sectores estratégicos para que nuestro país piense y desarrolle hacia el 2030 y una agenda de conocimiento científico-tecnológico para acompañar los planes de desarrollo de cada una de nuestras 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Eso hoy fue al Parlamento, tiene la aprobación por mayoría, 58 votos contra 1 del Senado, y nos queda... Habría que preguntarse quién es ese uno, ¿no? Habría que preguntarse ese uno, a mí me dio curiosidad, todavía no lo pude averiguar. No, de verdad. Pero te voy a decir algo uno peor. solo mira los primeros de las listas. Exacto, pero es muy interesante el 58 porque ahí lo votaron todas las fuerzas políticas que nos pueden llegar, cualquiera de las fuerzas políticas que nos puede llegar a gobernar. Digo, ahí participaron de esto. La mala noticia es que nos queda trabado en diputados. Ahí claramente hay maniobras de obstaculización, a pesar de que algunos diputados de la oposición nos acompañan, quieren que en la Argentina haya un plan estratégico para la producción de conocimiento para los próximos 10 años, pero el plan está en vigencia. Digo, nosotros queremos que sea ley porque entendemos que es dar un salto cualitativo importante a que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado y una persona con un discurso anacrónico como el de Milei no pueda venir a romperlo. Para que entendamos bien, ese plan, ¿qué observa en las provincias? ¿De qué se ocupa? ¿Qué es lo que desarrolla? Mira, desde erradicar la pobreza y la desigualdad, salud, bioeconomía, pensando en alimentos, telecomunicaciones, tecnología satelital, transición energética, tecnologías digitales, los mares argentinos, la sostenibilidad social y ambiental, son agendas Son miradas estratégicas. paradigmáticas Claro, sí, en sí, sí, relación yo lo entiendo, al Estado pero Nacional. O sea, lo que quiero es que lo no es Pero un no es proyecto un plan partidario, Claro, No, no, por no. eso. es un plan elaborado y consensuado Exactamente. con todos los actores Claro. institucionales, empresariales, Totalmente. ¿Se insisto en hizo esto. una revisión de la comunicación? Digo, porque muchas veces hay grandes trabajos en diferentes espacios del Estado, pero mal comunicados. Digo, y quizás en estos momentos en donde la comunicación es la principal herramienta de campaña, digo, se hizo una revisión desde el Ministerio en si quizás hubo una falta de comunicación de esos proyectos tan importantes. En términos objetivos, no, le pusimos mucha energía a la comunicación, hay muchísimo por avanzar. En términos subjetivos, permitime decir, tenemos un ministro, Sí, que es claro. Daniel Filmus, Que lo hace. quien le interesa Obvio. mucho la comunicación, Sí, claro. entiende mucho en su, casi diría, aspecto más intuitivo. En ese sentido, pensemos en logros de nuestro país como Tecnópolis. Sí. Lo que nos gustaría es que Sí. Tecnópolis tuviera un componente federal. Digo, esta cuestión, ¿no? De Que que viaje. tenemos un país muy centralizado, Sí. tal cual. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que calculo debe estar observado en La este plan. federalización en el plan es clave. Por eso Clave. uno de los aportes más originales Clave. de este plan es una agenda específica para cada una de nuestras 23 provincias, ¿no? Wow. Te quiero pedir un ejemplo muy concreto, justamente del trabajo del CONICET que estás dando, porque tenemos la nueva industria de cannabis y cáñamo industrial, justamente ese reglamento ahora. Y ustedes están trabajando con una pata privada, con laboratorios también. Así que tal vez esta noticia tan nueva nos sirve para que ejemplifiques lo que estás diciendo ahora. Es una industria que puede generar muchos dólares para nuestro país y ustedes ya están trabajando con pata universitaria y privada. Excelente la pregunta porque podemos hacer el mismo paralelismo que yo hice con la industria espacial satelital. Lo mismo, es decir, el Estado toma un poco la responsabilidad de avanzar en lo que es hoy la industria del cannabis, que es un nuevo sector para la economía argentina. Y cuando uno piensa un nuevo sector en donde interviene además el sector privado, esto es fundamental dentro del mandato del CONICET
y del resto de las instituciones públicas está la asociatividad público-privada, es decir, la inversión pública a la vez se propone, después veremos cuán bien lo hacemos, y ahí es donde nuestro país está aprendiendo mucho en los últimos 20 años en estrategias de asociatividad público-privada, porque así como hablamos de cannabis medicinal, se puede hablar de una industria farmacéutica muy potente en la Argentina, donde el sector público a la vez le provee de actividades de investigación y desarrollo. Totalmente. Y un nuevo sector de la economía, como el cannabis medicinal, te genera puestos de trabajo calificados, buenos Desarrollo de salarios, industria, maquinaria. gente que tiene vacaciones y cobra aguinaldo, quiero decir, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, eso es lo que genera la ciencia y la tecnología. El año pasado la tercera exportación de la Argentina fue la exportación del conocimiento, 7.000 millones de dólares. No hay país desarrollado en el mundo que no tenga ciencia y que no la financie el Estado. Me piden desde el control que cierre, pero no quiero cerrar yo, quiero que cierres vos, Diego Hurtado, secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cerra vos con el mensaje que quieras dar. Primero me voy más aplacado, me voy más tranquilo por la próxima vez poder hablar de estas cuestiones. Segundo, la Argentina tiene una potencialidad enorme en ciencia y tecnología, esto hay que mirarlo. La tradición argentina en educación, ciencia y tecnología es muy potente cuando uno piensa en el resto de los países latinoamericanos. Con lo cual, hoy la Argentina, el mundo, enfrenta un desafío, por ejemplo, enorme, en transición energética. Estamos enfrentando un capitalismo global exhausto, que tiene problemas de financiarización, que tiene problemas sanitarios, que está en crisis energética, en crisis alimentaria. La Argentina puede, en algún sentido, dar respuesta a estas problemáticas. Necesitamos políticas públicas potentes, un Estado potente que le pueda generar a nuestro sector privado capacidades para exportar, para generar mayor valor agregado, para generar trabajo. Esa es la ecuación virtuosa del desarrollo social y el desarrollo económico. Sin ciencia y tecnología esto es imposible. Muchísimas gracias, Diego Hurtado. Que aguante el CONICET. Voten bien, por favor. Voten un país que nos incluya a todos. Vamos a un corte y enseguida volvemos.